¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Y como siempre decimos, este programa lo grabamos los martes por la tarde. Con lo cual, cuando salga el miércoles a la noche, seguramente ya el gobierno nos habrá informado cómo será el plan de vacunación contra el COVID. Un plan de vacunación nacional que va a ser inédito por la cantidad de millones de personas que nos vamos a vacunar. Y más allá de los antivacunas, discutir la vacuna hoy es como discutir, qué sé yo, la teoría de la gravedad, qué sé yo. Cuando sabemos que las vacunas en realidad es lo que ha dado la sobrevida en los últimos tiempos. La vacuna y el agua corriente, las cloacas, en fin, los antibióticos también. Bueno, el horizonte de la salida cada vez va a estar más cerca. Y esta es una muy buena noticia. Y la otra noticia es que sigue todavía repercutiendo las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Es increíble que la ministra piense que los maestros son todos unos fracasados. O que es gente que va a la escuela para adoctrinar a los chicos. No a enseñarles a pensar, sino a que piensen lo que ellos quieren que piensen. Una barbaridad. Imaginémonos que un ministro de Seguridad diga que toda la policía es corrupta o que tiene tratos con el narcotráfico. ¿Cómo hace ese ministro para seguir conduciendo esa tropa? De la misma manera, me pregunto, ¿cómo va a ser la ministra Soledad Acuña para conducir a los docentes en la ciudad autónoma? Ahora, de Juntos por el Cambio salieron todos a respaldarla. Por la tapa del diario Página 12 del domingo. Pero de las barbaridades que dijo, nadie dijo nada. Yo creo que la ministra Soledad Acuña no puede ser más ministra de Educación. Al menos después de lo que dijo. Repito, ¿cómo va a sentarse cuando tenga que hacerlo con los docentes? ¿Con qué cara se va a sentar ahí? ¿Cómo puede conducir a los que ella llama fracasados? Pero bueno, parece ser que en Juntos por el Cambio este pensamiento no es solamente de la ministra Acuña, sino de ese espacio político. Tal vez ese espacio político piense que los maestros en la Argentina son unos fracasados. Vamos a un corte y continuamos con más Cuestiones y Contrapuntos. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Bueno, continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con María Laura Torre, ella es secretaria general de SUTEBA, y menos mal que está en la provincia de Buenos Aires, porque si estuviese en la ciudad autónoma, según las palabras de la ministra Soledad Acuña, sería una fracasada, que en lugar de tratar que los chicos, digamos, de que piensen, de tratarlos de involucrar en el espíritu crítico, bueno, en realidad le van a enseñar, en lugar de enseñar a pensar, le quieren hacer pensar los que ellos creen y encima son pobres, viejos y
Y bueno, y zurdos o peronistas, no sé cuál es lo que quiere decir Sara Acuña. Pero, ¿qué sentiste vos cuando escuchaste las palabras de la ministra? Bueno, lo primero que sentí es que no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero viví los últimos 4 años en la provincia de Buenos Aires. Entonces sentí como una continuidad de un discurso que han tenido sistemáticamente quienes en la provincia de Buenos Aires gobernaban, como lo era la señora María Eugenia Vidal, y en la Nación Mauricio Macri, y bueno, y después tuvimos tanto a Bullrich. Cada uno tiene una frase que en realidad no son frases, sino que son un hilo conductor de lo que piensan, y lo dicen, lo expresan, porque también expresan a un sector minoritario de la sociedad. Entonces recuerdo al expresidente diciendo cayó en la escuela pública, con esa connotación de caer en la escuela pública, quien no tiene más remedio. Aquella figura tan mentada del ministro Bullrich cuando hablaba del cerdo. Bueno, qué decir de Finocchiaro, ¿no? Un señor que pasó por el ministerio de la provincia y de la nación sin dejar nada que uno pueda recordar con un vuelo académico o un vuelo que uno diga, bueno, tuvimos un desafío de poder pensar más y mejor educación para todos y todas. No, la verdad que no. Y ¿Vos bueno, decís que las palabras de la ministra Acuña tienen que ver con una idea, una imagen, que absolutamente. digamos, es lo mismo que, o representa lo mismo que dijo en su momento la ex gobernadora María Eugenia Vidal con respecto a que, bueno, las universidades, ¿para qué hay tantas universidades en el conurbano? Si total, los pobres nunca van a la universidad, cuando en realidad el 80, el 90% de los egresados en estas universidades del conurbano son la primera generación en toda su familia, ¿no? Que son universitarios. Sí, es tal cual lo que decís vos, pero aparte vos fijate que lo mismo que dijo la señora Acuña es lo que nos planteaba Vidal 4 años atrás, porque una de las cosas más peligrosas que planteó Acuña fue hay que delatar, hay que denunciar a los docentes y a las docentes. ¿Qué hizo Vidal? Directamente sumarió a más de 600 directores, ustedes lo recordarán, y los sumarió y los sancionó por adherirse a los paros, pero después le pagaba a los docentes que no se adherían a los paros, pero aparte también convocaba a la docencia bonaerense a desafiliarse de sus organizaciones sindicales, y también convocó, vos recordarás, convocó a la comunidad educativa. Ella le hablaba de, mientras estábamos nosotros peleando en un momento de un paro muy fuerte que tuvimos porque no teníamos aumento salarial, entre otras condiciones laborales, llamó a los voluntarios a llenar de filas de voluntarios para dar clases. O sea que es prácticamente lo mismo, y lo más peligroso de todo lo que dijo Acuña es esta convocatoria a la denuncia, a delatar, es muy Es que grave. si ser docente no tiene ningún valor, cualquier voluntario puede dar, digamos, lo que hacen los docentes lo puede hacer cualquiera, digamos. Bueno, vos, También fíjate que recuerdo, la pandemia dejó claro que eso hoy no lo puede hacer cualquiera. Creo que todos se enteraron que ser docente es un oficio, una profesión sumamente difícil, que no cualquiera está en condiciones de dar clase. Creo que hoy hay una valoración muy fuerte, mucho más de la que ya teníamos, pero mucho más fuerte también de las familias, porque vieron lo que implica sostener en casa esta cuestión que uno sostiene cotidianamente en la escuela. Así que creo que ya hay cosas, y a ver, entre las cosas también, ya no tenemos que explicar por qué los docentes peleábamos para que el Ministerio de Educación de Nación de Finocchiaro y de Macri nos devolvieran el programa Conectar Igualdad. Vos fijate, ¿no? Si hubiesen continuado ese programa, que en realidad era un programa que avanzaba en derecho, la pandemia nos hubiese agarrado en mejores condiciones a todos, todos, y todas las docentes, pero también a los alumnos y a las alumnas de todo el país. Bueno, no fue así, cortaron, desfinanciaron, y en vez de pensar en que la educación es una inversión, la piensan en términos de gasto, y entonces lo que Acuña no expresa y no explica, que si ella piensa, que es lícito en esa parte, que la educación debe tener transformaciones, lo que no puede hacer, primero no hacerse cargo que hace más de 12 años que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, primero, ¿eh? Es como el ADN de la gestión Macri-Vidal, no se hacen cargo de lo que han producido. Ahora, lo segundo es convocar a los docentes, porque lo que no puede es vernos como enemigos.
Los Es docentes no que, somos enemigos de aquello que amamos y de lo cual trabajamos. es que ¿sabés lo que pasa, María Laura? Uno observa que, por eso no es casualidad que en paralelo, cuando en la ciudad autónoma querían sacar las escuelas nocturnas, ¿no? Donde Tal la cual. gente mayor terminaba su secundario, en la provincia de Buenos Aires querían sacar las escuelas del Delta porque, digamos, iban pocos chicos ahí, digamos. Es en paralelo, pero creo que es más profundo, creo que tiene que ver con una idea de qué es lo que representa el Estado. O sea, para Juntos por Sí. el Cambio, el estadio es el espacio público, la plaza, la calle, entonces la embellecen para que la gente... Y ahí se acaba el rol del Estado. Si vamos a hablar de salud o de educación, que cada uno se arregle como pueda, digamos. En esta meritocracia donde algunos llegan y otros, ¿qué le vamos a hacer? No pueden llegar. Bueno, el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires es más grande el sistema educativo privado que público, ¿no? Y yo acá quiero también subrayar algo, porque parece que uno mira los medios de comunicación, sobre todo los más, los que expresan al poder concentrado que hay en este país, y la verdad pareciera que se le ocurrió a una sola persona que la presencialidad y que la vuelta. Y la verdad esto está en debate desde marzo que comenzamos con la pandemia, pero hay muchas provincias que comenzaron a partir del receso escolar. En la provincia de Buenos Aires también. Ahora hay una forma de involucrarse en esto que vos decís que tiene que ver con cómo nosotros imaginamos un Estado presente capaz de poder pensar que lo primero es la salud y al mismo tiempo cómo hacemos para que a partir de que esté garantizado eso, empezar a discutir la vuelta a la presencialidad que no es la vuelta a las clases, porque clases nunca dejamos de dar. No, pero Así es. no en la provincia de Buenos Aires. Nunca dejamos de dar en todo el país clases. Si vos me preguntás, María Laura, ¿es lo mismo? No, la verdad que no es lo mismo. La verdad que no. Ahora estamos en pandemia, no estamos en una debacle educativa que es escéptica a lo que le está pasando al resto del mundo. Miremos un poquitito esto último que está pasando en Estados Unidos con respecto al tema de las clases. Entonces uno tiene otros espejos donde mirarse, que la verdad me parece que si uno quiere un poco de fama, está bien que cocoree un poco con cosas que tienen que ver con no entender de lo que habla, como la señora Acuña, que no solamente que no es docente, porque no sería quizás tan grave, sino que aparte no conoce una escuela, no sabe de qué se trabaja y cómo se trabaja. Entonces, me parece que en la provincia de Buenos Aires hay un Sí, trabajo y muy hay serio otra con respecto a cuestión eso. que, digamos, no es para dejarla pasar y no es nada liviano. Cuando habla de capital cultural. O sea, cuando uno habla de capital en términos monetarios es muy fácil porque decís, bueno, contás, tanto hay, tanto no hay, qué me falta, qué no me falta. Ahora, cuando hablamos de capital cultural, ¿desde qué mirada lo decimos? ¿Desde una mirada como hacían los europeos en el siglo pasado, digamos, para hablar de las culturas en América, en África, en Asia? ¿O de dónde hablamos de capital cultural? Para decir que la pobreza, digamos, es menor capital cultural que el rico. Bueno, tiene una mirada bien meritocrática, ¿no? Cuando ella empieza a expresar esto que dice en ese Zoom, ella ya define no solamente a los docentes, sino la historia de un pibe y una piba. Ella dice, cuando un niño nace pobre, una niña nace pobre, bueno, su final es la pobreza. Y tan pobre va a ser también su trayectoria pedagógica. Esto es gravísimo, porque quizás justamente porque no es docente, pero yo creo que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver fuertemente con la ideología que representa. No creen en lo que implicó para los hijos, hijas de las trabajadoras y trabajadores, aquel famoso mi hijo el doctor, esto que la educación, pero la educación en términos de la educación que iguala, y ahí tiene que tener una presencia muy fuerte el Estado, porque entonces los puntos de partida, y acá viene la mirada meritocrática de esta mujer, aparecen con unas profundas desigualdades. Por eso cuando nosotros discutimos la necesidad de que el nivel inicial tiene que ser universal y tiene que haber jardines de infantes en todos lados, tiene que ver con que los puntos de partida, y bueno, es como la carrera, ¿viste? Las carreras se corren, pero no siempre las partidas son de los mismos lugares. Bueno, yo creo que lo que expresa digamos, la ideología meritocrática de esta alianza Cambiemos, que lo expresa. Pero fíjate, mira, nosotros somos de Matanza. No solamente esto lo expresa Acuña. El 30 de octubre acá en La Matanza, el PRO convocó
a un encuentro de educación donde estuvo una que fue inspectora jefa acá en el distrito de La Matanza, y convocó a los docentes desde el PRO Educación, y el título del encuentro se llamaba Adoctrinamiento en Educación. Quiere decir que esto fue antes de que Acuña hablara. ¿Por qué? Porque es lo que piensan, porque están trabajando en eso, porque están trabajando, vos fíjate la palabra adoctrinamiento. Y encima, digamos, hay un debate ¿Sabés falso. lo que tengo en mente? La escuela no es sin olor a incipia sabora. Yo no sé qué edad tenés vos, Bueno, pero yo me acuerdo que en el manual de cuarto grado del Capeluz, cuando yo estaba en cuarto grado, a mí me enseñaron que América no la conquistaron, la descubrieron. Mirá vos, ¿no? Son dos formas de contarte en la escuela la historia. Y bueno, y después... pero cuando hablan de adoctrinamiento se deben referir también, yo tengo muy viva la imagen de el primer día de la bandera con Macri presidente en Rosario, donde a los chicos de cuarto grado les hizo gritar sí se puede, ¿no? En un claro acto que la verdad, a mí me llamó poderosamente la atención que no se viera reflejada esa barbaridad en los medios, ¿no? Que pasara así como, bueno, es algo más, digamos. Pibe de cuarto grado el día de la bandera, instándolo a gritar el sí se puede, que era una cuestión obviamente partidaria y del gobierno que estaba ahí. Si hubiese hecho otro gobierno, las cosas que dirían, y con razón, me parece. Totalmente, sí, sí, porque es para todos, no para algunos. Obvio, obvio. Cuando estaba enojado con Moyano, recuerdo que también un 20 de junio en Tucumán, me parece que era, en un acto con nenes de chiquitos, ¿sí? De primaria y de nivel inicial, les hablaba de Pablo Moyano, una cosa, una barbaridad. Bueno, aparte de lo que piensan, yo creo que aparte hay un nivel muy berreta, de mucha desinformación, pero también muy berreta. Yo creo que en algunas cosas gente que no está formada para decir y expresar algunas ideas que otros del mismo linaje lo expresan con pero me parece que, bueno, lo que expresa tanto Acuña como Finocchiaro, como Bullrich tenía un formato distinto, expresaba esa idea brutal que tiene su clase social, porque así nos miraba, pero tenía una formación diferente. Ahora el resto tienen una cuestión muy berreta, como dicen las... Bueno. Por último, María Laura, la vacuna está a la vuelta de la esquina. Esperemos. Y con eso, una cierta normalidad, o por lo menos, que no pase lo que pasó este año. Y con eso también creo el tema de los alumnos en las escuelas y el tema de volver a tener contacto con sus maestros. ¿Cómo estás viviendo vos esta etapa hoy en día, ¿no? Donde todos dicen, bueno, la semana que viene Pfizer comienza ya acá en Buenos Aires a producirla, después tiene que ir a México, empacarla, pero digamos, un mes, 2 meses, 3 meses, la vacuna va a estar y va a estar masivamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estás viendo hoy en día con respecto a esta posibilidad y a esta nueva realidad que va a terminar con este año trágico que hemos vivido? Bueno, en principio con mucha esperanza de llegar a ese momento, en un momento que no va a ser un día todos juntos a la misma hora, pero que se va a ir trazando, digamos, un plan de vacunación. Y esto va a implicar, ya estamos terminando un año muy sumamente duro, algunos cuando me preguntan cómo va a ser el inicio del ciclo lectivo el año que viene, digo, mira, déjennos terminar este año que fue muy duro para todos, que fue con una sobrecarga laboral inmensa, un compromiso y una solidaridad de maestras, maestros, profesores, equipos directivos, bueno, de todos creo que, pero también un gran esfuerzo de las familias de nuestros alumnos y alumnas. Hay mucho, pero mucho cansancio, pero aparte un cansancio que está atravesado por un montón de cosas, creo que a todos nos atravesó la cabeza, pero también el corazón, porque fue un año duro en todos los términos. ¿Hace cuánto? No solamente que no vemos a nuestros alumnos y alumnas, que no vemos a nuestra familia, que no podemos, digamos, este tema, uno cuando piensa en la normalidad, quizás lo primero que se nos pasa es la normalidad de aquello que queremos abrazar. Volver para nosotros a las escuelas es fundamental, es lo que queremos, es el lugar por excelencia donde sucede fuertemente eso que estudiamos. Ahora, no imagino que vamos a volver
todos juntos, sino que va a haber un protocolo que es lo que hay que estudiar, porque existe un plan jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires. Nosotros acá en La Matanza tenemos jornadas institucionales el día 5, el viernes que viene, para que todas las escuelas conozcan este plan jurisdiccional que tiene 8 protocolos. ¿Y por qué para nosotros es importante que lo conozcan? Porque uno primero no puede rechazar lo que no conoce. Ahora, segundo, no puede pelear para que se cumpla también lo que no conoce. Si este protocolo que tiene, si este plan que tiene 8 protocolos se cumple, nosotros podemos visorar también, primero que va a haber un trabajo de todo diciembre, enero y febrero, mancomunadamente, de la Dirección General de Escuela, de los consejos escolares y del municipio, porque hay una fuerte mirada a todo lo que tiene que ver también con la infraestructura escolar. Es uno de los puntos vitales, agua potable, el tema de la higiene, la limpieza. Metemos también la situación del dengue. Todo eso tiene que transitar hasta el último día de febrero. Y después sabemos que no es que en marzo empezamos todos juntos, que vamos seguramente a convivir con una bimodalidad hasta que todo empiece. Ahora, para convivir con la bimodalidad también se va a necesitar, y este protocolo lo plantea, mayor cantidad de docentes, porque algunos estarán en la presencialidad y otros no. La vacuna no es que de golpe resuelve todo. Y sí, digamos, sí, hay que invertir mucho más en educación este año, incluso para fortificar los conocimientos de aquellos que terminan una etapa y comienzan otros, ¿no es cierto? Los que terminan el primario y comienzan el secundario, los que terminan el secundario y tienen que ir a la universidad. Tiene que haber mayor inversión, y docentes que le den esos conocimientos, que no lo hagan entrar rengueando, digamos, a esa próxima etapa de su vida. Sí, por eso me parece correcto cuando el Ministerio a nivel nacional nos está planteando, y en la provincia de Buenos Aires también, un ciclo lectivo que no termina en diciembre, sino que va a ser un ciclo lectivo 2021, digamos, que contemple y que termine recién en abril del año que viene, sobre todo para los que tienen la terminalidad, pensado desde la salita de 5, que uno dirá, bueno, pero la salita de 5 implica un primer grado que tendrán que articular y ver cómo se inicia ese primer año, pero después lo más fuerte es la escuela, el nexo con la escuela secundaria, sexto año a primer año de la escuela secundaria, y los que ya terminan su sexto año secundario o séptimo de la escuela técnica, que ahí hay todo un reajuste que va a transitar los primeros meses del año que viene seguro, ¿no? Por eso un año que va a quedar en la historia, va a ser la generación 2020, va a marcarnos por un montón de cosas. Pero si hay una, entre varias que quedó claro, fue una palabrita que vos dijiste, que para mí es vital, que es el lugar del Estado fundamental para todo, para la educación, para la salud. Pensemos que nosotros veníamos de un país sin Ministerio de Salud. Yo no me canso de decirlo. Porque si nosotros nos olvidamos de dónde veníamos, parece que la crisis la trajo la pandemia. Y la pandemia lo que hizo fue profundizar la crisis. La crisis la teníamos de antes. Entonces veníamos de un país sin Ministerio de Salud, pero también sin Ministerio de Trabajo. Y para los trabajadores y trabajadoras, haber perdido el Ministerio de Trabajo también tuvo que ver con ese lugar el cual el gobierno anterior nos daba. Bueno, uno tiene que mirar para adelante, y nosotros, quizás por esta cosa de ser docentes, nos aferramos fuertemente a la esperanza, al porvenir, y sabemos que vamos a transitar un año 2021 quizás duro, pero nos va a dejar este 2020 muchas enseñanzas para estar parados en algunos pisos, que no tengamos que discutir que en educación no se gasta, se invierte. Se invierte. Así es, María Laura, aparte porque para nosotros está en nuestro ADN, ¿no? El concepto de la salud pública, el concepto de la educación pública, que otros pueblos lamentablemente no lo tienen porque no tienen esa historia, ¿no? Y como diría alguien acá, era increíble, ¿no? Que en un país como el nuestro haya ministerio para las vacas y no para la salud, para los seres humanos. Pero bueno. Es así, tal cual. Es así. Gracias por tu tiempo, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto Ana María Torres, la secretaria gremial de SUTEBA. Nos damos un corte y continuamos con el programa.
Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con la infectóloga, la doctora Gabriela Piovano. Gracias por tu tiempo. Gracias, Carlos, a vos por convocarme, nuevamente. Bueno, parece que cada vez estamos más cerca, ¿no?, de la vacuna. Está ahí, a la vueltita de la esquina nomás. Sin embargo, todavía se escuchan voces diciendo, bueno, que como que hay que esperar, cosa que me parece bien, pero también con cierto desaliento diciendo, bueno, todavía no sabemos la efectividad de la vacuna, esperemos porque tiene que pasar un tiempo. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener uno a esta posibilidad real? Bueno, toda la actitud de predisposición, ¿no es cierto? Porque ya dijimos que la inmunidad de rebaño, de la única forma inteligente que la podemos alcanzar es utilizando la vacunación, ¿no es cierto? Y más allá de los pormenores de cada una de estas vacunas, la buena noticia es que hay varias, que algunas inclusive están por fabricarse en Argentina, que otras ya hubo una gran compra que se ha asegurado, y todas han mostrado un alto nivel de efectividad que nosotros un poquito como, por eso se tergiversa tanto, se miente, porque vos podés opinar distinto y eso está bien, eso es válido. El asunto es cuando vos opinás sobre datos que vos sabés bien que estás falseando. Entonces eso es lo que a mí un poquito me enoja, ¿no? Porque se la lleva a confundir a la gente para, de alguna manera, ningunear, ¿no?, los resultados que han tenido, porque nosotros la verdad que en situación de pandemia y pensando que esto nos va a sacar con un 60% de efectividad, ya éramos felices, o sea que con un 90% y que todas estén por arriba, quiere decir que entonces las podemos ya mirar algún otro tipo de característica, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? O sea, siendo casi todas hasta acá efectivas, muy efectivas, podría mirar entonces, bueno, la logística, el costo, Gabriela, ¿no? ¿es normal que, digamos, todas den arriba del 90%? ¿O es algo que en realidad supera toda expectativa? No, supera toda expectativa, pero hay vacunas que dan por arriba del 70-90%. No es que es raro, no es que es raro. Ahora, Gabriela, una pregunta, ¿no es cierto? Porque me llama la atención esto de los antivacunas. Todos sabemos, o si no lo sabemos, algunos por ahí no lo saben, pero con decírselo enseguida uno se da cuenta, que el agua potable y las vacunas fueron las que permitieron la sobrevida, porque aquellos que tenemos algunos años, yo recuerdo cuando era chico, que los hombres y las mujeres de 60 años se ponían en la puerta de la casa en una silla a sentarse y esperar, bueno, ya tenían la vida hecha, digamos. Y estamos hablando de hombres y mujeres de 60 años, estoy hablando de 60 años atrás, ¿no? 70 años atrás. Hoy en día, y que cuando moría alguien de esa edad, bueno, ya tenía la vida hecha, decíamos. Hoy muere alguien de 70, 80 y decimos, che, no era tan viejo, digamos. O sea, la sobrevida... No, bueno, el hecho real es que la expectativa de vida de la humanidad pasó de 40 años a 72, como bien decís, para mí son 4 hechos, ¿no? Las vacunas, los antibióticos, el agua potable y las cloacas, ¿no? O sea, esas son las 4 cosas que nos han salvado de las grandes pandemias. Entonces, ¿cómo discutir el tema de las vacunas? O sea, pero escúchame, Carlos, no solo eso, ya se demostró que lo que dicen es falso y que además puede tener consecuencias graves, porque ya hubo gente, primero, que hubo un rebrote de sarampión, y hubo chicos que murieron por sarampión, por no estar vacunadas en las familias. Entonces, en ese punto, a mí eso me parece, viste, que eso es como demencial, ¿me entendés? Porque a mí me parece, vuelvo al punto, que vos podés tener una opinión, vos podés decir, mira, el mejor camino para ir a tal lado es tal, ¿viste? Y todo el mundo va por otro lado. Entonces, si vos, cuando vas con tu camino, resulta que había una vuelta que vos no viste y llegás 10 horas más tarde, y bueno, ¿viste? Es de ley que digas, che, me equivoqué, vamos todos por donde vamos. No, entonces, sí, cuando ya pasó esto y vos insistís,
Y vuelvo a decirte, por ejemplo, volvamos al tema de la vacuna, que salió la ley, que es una ley extraordinaria para, digamos, justamente que el Estado tenga aprobado por Congreso salir a vacunar al coronavirus, ¿no es cierto? Pero nosotros ya la ley de vacuna ya estaba, etcétera, etcétera. Entonces, se le empieza a agitar a la gente que esa ley dice que si a él le pasa algo no va a poder reclamarle a nadie. Mentiras, o sea, busquemos la ley, el artículo 1 dice que los estados van a litigar en los comités internacionales y que los particulares van a litigar en sus localidades. Quiere decir que esto, el que diga eso, a la gente le está mintiendo, y eso es para mí lo más grave de todo esto, porque te voy a decir más, Carlos, la mayoría de la gente se va a vacunar, independientemente de lo que aparezca en los medios y de lo que ellos digan, ¿no es cierto? Sí, sí, porque digamos, discutir la vacuna es como discutir la ley de gravedad, qué sé yo, hay cosas que no se discuten. Pero bueno, también tenemos, creo yo, una ventaja, ¿no? Que es que como esto comenzó en el hemisferio norte, tenemos 6 meses de hándicap. Y también, en esto de la segunda ola, teniendo en cuenta de que en nuestro país el otoño suele ser muy benigno, acá el frío viene ya avanzado el invierno, incluso tenemos en mayo temperaturas de 20 y pico de grados, digamos, creo que bueno, que para esa época ya va a estar vacunada una gran parte de la población, entonces me parece, y ojalá que no me equivoque, que si hacemos lo que tenemos que hacer, la segunda ola también acá no creo que venga, digamos. Claro, a mí me parece que la segunda ola de la que ellos hablan un poco es lo que nos pasó acá en Argentina en relación al AMBA y al interior, ¿no? Donde hubo una evolución diferente a consecuencia de que obviamente la mayor o la más temprana circulación comunitaria del virus la tuvo en Capital, en el Buenos Aires, y después en Santa Fe y en Córdoba, ¿no es cierto? Y Chaco. Entonces, eso hizo que se tomara en realidad la actitud del cierre general, ¿no? El asco que fue para todo el país, y pasados 2 o 3 meses que se vio que no había circulación comunitaria en el interior, se abrió, se manejó mal, y entonces AMBA empezó a bajar, empezó a controlar sus casos, más que nada por esta cuestión. ¿Te acordás que hablamos de los corrales, le digo yo, o también se le dice lo de las burbujas, ¿no? O sea, que la gente igual está sectorizada en su digamos, relación intercomunitaria, ¿no es cierto? Y eso sostuvo que entonces los números empiecen a bajar. Ahora, si nosotros hacemos que ahora estamos en el DISPO y en el interior están en el ASPO, de nuevo, ¿no? Si nosotros ahora empezamos a manejarnos mal como hizo el interior, nosotros vamos a tener la segunda ola, porque la segunda ola no es un segundo virus, es esto de bajar y que volvés a subir, pero porque no te sacaste la circulación comunitaria. Entonces, como bien decís, yo creo que a nosotros todo esto, y sobre todo porque, bueno, el gobierno nacional tomó la determinación de como ser la cabecera, ¿no? De quienes negocian las vacunas, quienes negociaron los respiradores, quienes negociaron, o sea, hubo una política de uniformidad en cuanto a quienes iban a manejar los recursos, y después obviamente según cada jurisdicción, porque somos un país federal, pero eso a nosotros nos da una gran ventaja, y por eso vos fijate que inclusive países de Europa se están planteando una salida para el año que viene, o sea, no empezar a vacunar el año que viene, y vos te estás planteando ya vacunar en diciembre. Entonces, nosotros en ese punto estamos con una enorme ventaja, y por eso sería importante que la conservemos, que esta vuelta no la tiremos, no entendiendo, porque ahora se vienen las vacaciones, como vos decís muy bien, o bueno, más acá, ¿no? Se vienen las fiestas. Y obviamente que uno sabe que las fiestas, sobre todo después de lo que pasamos, pero también no se terminó esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a comportar individualmente? Esto que decís es muy importante, porque digamos,
Por un lado, el calor. Por otro lado, bueno, las ganas que tenemos de volver a encontrarnos con los afectos. Por otro lado, la vacuna a la vuelta de la esquina nos da como también que nos relajemos un poquito, digamos. Y uno observa con preocupación, qué sé yo, los fines de semana estos, por ejemplo, lo que ha sido la costa en Vicente López, lo que ha sido el Parque Sarmiento, lo que ha sido el Parque 3 de Febrero. Yo ando con el auto, no me bajo del auto, pero digo, me preocupa ver la cantidad de gente. Entiendo las ganas de encontrarse. Seguro. Pero digo, ¿cómo se hace para, no digo llevar miedo, pero sí llevar conciencia a la población de que llegamos hasta acá, aguantemos, veamos de qué manera, cuidémonos, protejámonos entre todos y esperemos que la vacuna nos dé otro horizonte de vida similar al que teníamos antes de esta pandemia? Exactamente. Lo que pasa es que acá, obviamente que nosotros no tenemos, más allá de que alguien lo pueda decir por un agite político o una chicana, no tenemos un carácter, la Argentina, ¿no? Un carácter dictatorial, digamos, con su gente, y de alguna forma se apela a, digamos, bueno, a que cada uno sabe lo que tiene que hacer. De todos modos, como esto obviamente los gobiernos locales saben que no se terminó para nada, se sigue controlando, pero sí, ahí sí te diría que es muy importante tener la política de testeo muy activa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para censar que toda esta actividad se haya llevado mal adelante y esté aumentando los casos. Entonces vos ya anticipadamente puedas decir, bueno, vamos para atrás, porque digamos, evidentemente no puedes salir de cacería con la gente, ¿no? La gente tiene derecho a su intimidad, digamos, de alguna forma, y ya pasó un montón de tiempo como para saber lo que puede hacer o no puede hacer, más allá de si se le dice o no se le dice, y volvemos al punto. A lo sumo yo creo, no creo, o sea, sé que se sigue controlando, a lo sumo creo que si suben van a tener que decir, bueno, vamos a bajar, porque en estos días, Carlos, ya el gobierno de la provincia nos dijo que había disminuido la velocidad de descenso de la curva. O sea, quiere decir que de alguna forma algunos casos están empezando a aumentar. Entonces, yo pienso que ahí lo que vos me estás planteando, todo esto que estamos viendo nosotros hoy o el fin de semana, se va a impactar dentro de 15 días. Donde vos tengas que ahí empieza a haber un aumento, bueno, yo creo que ahí se va a tener lo mismo que las vacaciones. O sea, yo me puedo plantear vacacionar, desde ya que me puedo plantear. El asunto es si después lo puedo hacer y qué consecuencias puede traer, porque el otro problema que vos vas a tener es que la gente se vaya de vacaciones a un lugar que se contagie, no que lo traiga, que se contagie en el lugar donde hay circulación comunitaria, que un porcentaje alto se empiece a enfermar y que el sistema local te colapse. Y terminar tu hermosa vacación internado en Calamuchita, porque es el único lugar donde tenían lugar para vos. Entonces, a mí me parece que en ese punto, y sin ser alarmista, sino sencillamente realista, yo me plantearía, si por ejemplo, estas Navidades, este fin de año, estas vacaciones, yo las voy a querer recordar como, las vacaciones de la pandemia, como viste que hay ahora una publicidad que es hermosa, de un hombre mayor que está en el 2040, y dice, me acuerdo cómo zafamos, ¿no? Y la guerra era estar en el sofá. Entonces, si la queremos acordar como este señor, como algo gracioso de lo que tuvimos que hacer todos para poder pasar un buen momento, pero poderlo pasar, o si va a ser la última Navidad que vimos a fulanito. O sea, eso es lo que uno, por eso vuelvo a insistir, que no está en esto discutiendo preferencias políticas o ideología o nada de eso. O sea, la verdad que a mí me interesa porque trabajo viendo a la gente, porque justo Gabriela Piovano trabaja en la terapia, no es que leo los papers y se los comento a ustedes.
Entonces, a mí la verdad que la gente de la que hablamos tiene nombre, apellido, tiene una familia, tiene una historia de vida, tiene un contacto, tiene una forma. Entonces, para mí, ver que eso se precipite de forma tal que alguien salga muerto porque no se lo pudo atender, es mi peor pesadilla. Ese Es es el tema que para nosotros. en la manera en que humanicemos esta enfermedad nos damos cuenta de la tragedia. Si lo ponemos en número y es porcentaje, bueno, Ahí va. vamos a las chances, tengo menos chances, algo que yo. Ahora, uno es el 100% de la chance también, este es el problema. Vos fijate la bestialidad, porque por eso te digo que es como que ellos están, este, o sea, que hay una corriente que apela a la mentira directamente, ¿no? Y a la confusión. O sea, le hacen creer a la gente que la mortalidad de una enfermedad vos la medís por la totalidad de la humanidad. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo vas a medir vos una enfermedad que no la tuvo la gente, por ejemplo? O sea, ¿cómo se iba a morir alguien de algo que no lo Que no lo tuvo? tuvo. Entonces vos medís la mortalidad con los muertos por las infecciones que se produjeron y los que murieron por esas infecciones. No, tampoco medís si en el medio de la infección lo atropelló un camión y se murió. O sea, esos son pavadas que le hacen Sí, creer a o la aquellos que gente. transitaron la enfermedad sin darse cuenta también. Claro, O ahí sea, va. Obviamente que vos ahí tenés, claro, pero aparte vos fíjate esto, la mortalidad en este caso, como te pasa con la gripe común, pasa lo mismo, porque la gripe ha saturado los sistemas y hay gente, y sin saturarlo, la gente se ha muerto de gripe, porque los factores de riesgo para determinadas poblaciones hacen que las personas que tienen gripe evolucionen mal y se mueran. Obviamente, gracias a Dios, es un pequeño porcentaje de infecciones, pero lo que decíamos cuando empezó esta pandemia, que tratábamos de comparar a la gripe con esto, y un poco lo ninguneábamos a esto, ¿no? Porque decíamos, no, pero la gripe tiene 30 millones de muertos porque afectó a 1.000 millones. Bueno, si vos coronavirus, nosotros no cuarentenábamos, el mundo no cuarentenaba, no se cortaban los aeropuertos, no pasaba todo eso, iba a ser una afectación global inmensa y una mortalidad altísima por dos cosas. Primero, por lo que hablábamos. Obviamente, por ejemplo, si yo en España, vamos a dar ese ejemplo, primero me afectó a los geriátricos, me afectó a la población mayor adulta, me afectó a los diabéticos, claro, porque vino de China, traída en un avión, donde alguien fue a visitar a sus familiares y ahí empezó. Entonces tenés una determinada población que lógicamente se va a morir más, sobre todo si la misma tensión satura el sistema. Ahora, si después de ahí lo tienen los nietos, que se van de vacaciones, que van de acá para allá, obviamente que la mortalidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque gente joven, que mayormente no tienen otros factores de riesgo, y entonces la mortalidad va a ser menor. Pero no va a ser cero, no va a ser cero. Hay gente joven que se muere. Entonces ahí está el 100% del que vos hablás. ¿Estamos dispuestos a que tu nieto se muriera porque fue a una joda y pudiendo haberse quedado y que no se muriera? Entonces esto es lo que uno dice, ¿no? Que no es que quiere ser el malo de la película, En sencillamente quiere resumidas ser el cuentas, cruce de la digamos, reflexión. en resumidas cuentas, digamos, tenemos que ser optimistas, la vacuna está cerca, el horizonte de llegar a una vida más o menos normal como la teníamos antes está ahí nomás, pero mientras tanto, cuidémonos. Inclusive cuando nos vacunemos y todo, durante un tiempo más, porque hay que ver también qué va a hacer el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los demás países? Porque inclusive vos ya estás estableciendo ahora, digamos, una interrelación otra vez de vuelos, y bueno, ¿y cómo vamos a manejar eso? ¿No? O sea, yo ahí pienso que inclusive el mundo, con una política global,
se podría plantear erradicar a la circulación del coronavirus. Pero obviamente tenés que sostener durante más tiempo, porque el hecho de que vos te vacunes, primero, porque la eficacia no es el 100%, y segundo, porque hay circulación comunitaria. Entonces, hasta que nosotros no logremos bajar la circulación comunitaria, nos tenemos que seguir cuidando, porque tampoco vamos a vacunar al 100% de la gente. Así que hay gente que va a quedar en riesgo. Por eso también, lo que decíamos, ¿no? Si la mayoría está inmunizado, es difícil. No es que yo te paso mi inmunidad a vos, pero si vos ponele que vos no te podés vacunar, pero tus familiares, la gente que trabaja con vos, los lugares donde vos te movés, se vacunan, el virus ya no llega a vos, porque el virus llega a vos a través de las personas. Entonces es el rol social de vacunarse, es el rol del rebaño. Sí, y de un rebaño, como vos bien lo dijiste, también tenemos que pensarlo globalmente. Esto es así. Incluso aquellos países que por su situación no tengan la posibilidad de adquirir la vacuna, hay que llevárselo. Esto es así. Exactamente, exactamente. Tiene que ser así. Gracias por tu tiempo, Gabriela. Bueno, y pasó gracias a vos y bueno, gracias por tenerme en cuenta y bueno, una fuerza más. Hay que esperar un poquito más, pero ya estamos ahí. Bueno, y pasó por nuestro programa la infectóloga Gabriela Piovano. Nos vamos a un corte y seguimos con más cuestiones y contrapunto. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con el profesor, el historiador Pablo Marchese, porque hace pocos días festejamos los argentinos el Día de la Soberanía Nacional por lo que ocurrió el 20 de noviembre de 1845 en la Vuelta de Obligado, allí en el río Paraná, cerquita de la ciudad de San Pedro. Profe, ¿qué fue la batalla de Obligado? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Saludo a la audiencia, a los televidentes. Estamos conmemorando 175 años de lo que se conoce a partir de una ley del año 1974 como el Día de la Soberanía Nacional. Que si me permitís, es interesante destacar que se aceptó la propuesta de ley sin ningún tipo de oposición, no importa a qué partido se pertenece. En ese momento recordamos que estábamos hablando de la tercera presidencia del general Perón, ¿no es así? Y se aceptó plenamente ante una propuesta desde el historiador revisionista José María Rosa. O sea que no hubo ningún tipo de inconvenientes en reconocer esa fecha, a pesar, ¿y por qué digo esto? Porque vos sabés que la figura insignia de esos años, que era el brigadier general Juan Manuel de Rosas, no deja de ser una figura polémica y en algunos aspectos resistida. Y sin embargo se lo reconoce como en ese momento haber tomado la decisión oportuna y acertada para defender la dignidad y la soberanía nacionales. Ahora, en la práctica la batalla de Obligado fue una derrota militar y un triunfo político. ¿Por qué? Exactamente, que un caso, mira, muy raro, ¿no? Porque nosotros lo que estamos recordando como acontecimiento no fue una victoria, estamos recordando, como dijiste muy bien, en este caso una derrota militar, pero fue un enorme triunfo político y en algunos aspectos también económico y social. ¿Por qué? Ubiquémonos rápidamente.
Gran Bretaña y Francia, en plena segunda revolución industrial, pero al igual que en la primera, trataban de forzar a las naciones, como en este caso, lo que ellos denominaban naciones españolas, América del Sur, a comprar sus productos. La relación que tenía Gran Bretaña en particular con Juan Manuel de Rosas era ambigua. Por un lado, desde un punto de vista comercial, con Buenos Aires la cuestión era excelente, pero Rosas también imponía condiciones. O sea, aunque él defendía los intereses provinciales primero y nacionales después de la Confederación Argentina, en ningún momento aceptaba toda la serie de condicionamientos que intentaban imponernos las potencias extranjeras. Entre ellos, la libre navegabilidad de los ríos interiores, lo cual significaba que ellos podían traer tranquilamente sus productos y venderlos a través del litoral por el Paraná hasta llegar a Asunción. ¿Qué ocurría? Que esto arruinaba las industrias locales, que si bien no eran muy grandes o muy desarrolladas, eran locales y por lo tanto hubiese llevado, insisto, a la ruina, ¿no?, aquellos pequeños productores o grandes productores ante los precios y también, reconozcamos en algunos casos, la calidad de los productos extranjeros. Entonces, ¿qué hacía Rosas? Aplicaba fuertes aranceles a la importación de determinados productos. Te imaginarás que en Inglaterra, en primer caso, y a Francia esto le caía bien. Por lo tanto, intentaron forzarlo a aceptar la libre navegación de los ríos interiores y de paso, entre comillas, recordarle que no se inmiscuyera, que hipócritas, ¿no?, en los asuntos externos. Traducción, que no interviniese en la guerra civil que en ese momento se libraba en el Uruguay. Recordamos que la Confederación Argentina participaba a favor del Partido Blanco de Manuel Oribe contra el Partido Colorado de Fructuoso Rivera. O sea, a ver, el fracaso de la expedición anglo-francesa se debió a dos motivos, por lo que uno puede ver. Por un lado, el hostigamiento que se le hizo no solo en la Vuelta Obligado, sino en Angostura del Quebracho, ¿no?, en Arroyo del Medio, en fin, por todo el Paraná. Pero por otro lado también me parece que influyó mucho el hecho de que no había, digamos, para vender esa mercadería que llevaban en los barcos, digamos, no había tantos compradores. Entonces era un fracaso comercial también, digamos. Tanto pelearse por dos monedas no era negocio. No, es que fue un fracaso comercial absoluto por un hecho que también tenemos que destacar, Carlos. Aunque había diferencias en las provincias del litoral, en particular Entre Ríos y Corrientes, con el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, por cuestiones comerciales, quedó muy en claro que lo que estaban haciendo los anglo-franceses era prepotencia política, militar y económica. Entonces, aunque fuesen en algunos aspectos opositores a ciertas medidas que tomaba Rosas, quedaba claro que acá se estaba defendiendo la soberanía. Es más, inclusive opositores unitarios dejaron de lado sus diferencias y apoyaron la resolución de Rosas. O sea, esto acá no puede aceptarse. Había una dignidad nacional. Lamentablemente, sabes también que en Montevideo había muchos exiliados, entre ellos Florencio Varela, y que abrogaban, vos fijate un detalle que tendría que ser vergonzoso para un argentino, ¿no?, constituir en todo caso una república independiente, la llamada República Mesopotámica, con apoyo franco-británico. Vos podés tener diferencias políticas con otro líder opositor, pero nunca dividir o solicitar a otra potencia dividir tu país. Pero ese era un sector de unitarios. Hubo otros, como Mariano Chilever, que al contrario, apoyaron decididamente la defensa nacional. Bueno, y San Martín dejó para la posteridad el sable corvo a Rosas por defender la integridad nacional. Gracias por la conversación, Pablo. Nos estamos viendo, ¿eh? Si Dios quiere. Un gusto y un placer hablar con vos. Bueno, y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto el historiador Pablo Marchese. Y continuamos en Cuestiones y Contrapunto y ahora nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Y vamos a la localidad de Hurlingham, donde el intendente Juan Zabaleta recibió a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Allí firmaron un convenio para reforzar las políticas de género y asistencia a personas en situación de violencia. Esta es la nota.
fortaleciendo las políticas públicas en función de género, de igualdad, de derechos. Estamos en la Casa de la Mujer, el hogar protegido, bueno, inauguramos el Banco Rojo, este enorme corazón violeta que sintetiza el amor y el trabajo que venimos haciendo junto a la Secretaría de la Mujer, ¿no? Y el compromiso del Estado municipal, que ahora se redoblan esfuerzos porque el Estado Nacional, porque el Gobierno Nacional también decidió, a través del Ministerio de la Mujer y Diversidad, con Eli Gómez Alcorta, bueno, trabajar en ese sentido, ¿no? También con recursos, nos ha acercado fondos para ampliar el hogar protegido, para hacer un Zoom, para hacer más baños, y también el programa Acompañar, ¿no? Que es ese programa entre ANSES y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Mujer, que va a permitir que durante 6 meses aquellas mujeres que sufran violencia de género puedan tener también salario para tener esa independencia económica y sostenerse en los difíciles momentos. Así que estamos muy contentos, ¿no? Es un gran día, es un día de sol, es un día de igualdad de derechos y va a ser un camino de más derechos para las mujeres en ese tránsito de juntos a la par que tenemos que hacer hacia adelante. Primero estamos muy contentas, es la primera vez que venimos a Hurlingham desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Lo que estamos haciendo acá es cumplir con un mandato del presidente, que es empezar por los que más lo necesitan. No tenemos dudas que los que más lo necesitan son las mujeres y sobre todo las mujeres en situación de violencia por motivos de género. Así que muy contentas, sabemos que estos convenios vienen a aportar a un trabajo que ya hacen los municipios y que nuestra función es fortalecer y poder acompañar, en este caso, como decía recién el intendente, con un apoyo económico a aquellas mujeres que están en una grave situación por violencia de género y compartir ese abordaje que tiene que ser un abordaje integral, no alcanza con el económico, sino tiene que ser un abordaje integral que solamente lo podemos hacer de la mano de los municipios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar la semana próxima, miércoles 22 horas, para más cuestiones y contrapunto. Han sido ustedes muy amables por permitir entrar en sus hogares. Y recuerden, falta poco, la vacuna ya está, el horizonte está cada vez más cerca, así que cuídense.